Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una semana más. Esta semana vamos a platicar un poco acerca de cómo se van a nombrar algunos de los compuestos químicos inorgánicos a los que nosotros tenemos acceso. Veremos cómo la unión de diferentes tipos de elementos o diferentes tipos de compuestos dan lugar a la formación de compuestos químicos bien definidos, y daremos igual un pequeño repaso acerca de cómo se escriben las fórmulas químicas y cómo se nombran estos nuevos compuestos. Bien, comenzamos con esto y veremos la presentación. Nos dice: la asignación de nombres de sustancias se denomina nomenclatura química, de los vocablos del latín nomen, nombre, y calare, que significa llamar. Las reglas de la nomenclatura se basan en la división de las sustancias en diferentes categorías. La división principal es entre los compuestos orgánicos y los que son inorgánicos, de los cuales nosotros nos vamos a enfocar más, chicos, en los inorgánicos. Los compuestos orgánicos tienen carbono, por lo general es una combinación de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, y los que se consideran los bioelementos, mientras que los compuestos inorgánicos van a ser pues todo el resto. Todos los demás, como dice acá, se van a denominar compuestos inorgánicos. Dentro de los compuestos inorgánicos nosotros tenemos diferentes compuestos que se pueden formar a partir del hidrógeno, a partir del oxígeno, por ejemplo, el oxígeno y un no metal o un metal, al igual que el hidrógeno, y nos da lugar a compuestos llamados óxidos metálicos, óxidos no metálicos, compuestos de hidrógeno, algunos como amoníaco, hidruros también. Podemos tener hidróxidos, oxoácidos, hidrácidos, hidróxidos de amonio, etcétera, sales de amonio, sales metálicas, un sinfín de combinaciones que podemos hacer con los diferentes tipos y cualidades de los elementos, y una gran variedad obviamente de compuestos que podemos formar. Veremos un poco acerca de cómo se nombran estos. Bien, UPAC. ¿Qué significan estas siglas? Principalmente el enfoque de esta organización, si pudiéramos llamarle, es tener una forma sistematizada de nombrar los compuestos químicos de acuerdo a las propiedades que tengan. Entre las nomenclaturas que se aceptan son las tres más utilizadas: la nomenclatura por atomicidad, la nomenclatura por numeral o de stock y la nomenclatura tradicional, de las cuales vamos a ver un poquito también. Por su lado, la nomenclatura tradicional utiliza prefijos y sufijos que especifican los números de oxidación con los que va a trabajar cada elemento. Para elementos con un solo estado de oxidación no vamos a tener sufijos, o se van a agregar los sufijos ico nada más. Para elementos con dos estados de agregación o dos valencias con las que pueden trabajar, vamos a tener sufijos oso y sufijos ico, correspondientemente para el menor y el mayor. Para elementos con tres vamos a poder tener diferentes sufijos y prefijos como hipo, oso o hijo y ico, ¿sale? Vamos a tener diferentes prefijos. La tradicional generalmente es, por ejemplo, en esta parte tenemos al cloruro férrico, que nos está indicando con qué valencia o con qué estado de agregación está trabajando el hierro en este caso. Nos dice: cuando trabajamos con elementos que tienen 4 estados de oxidación, para el menor se va a utilizar el prefijo hipo seguido del sufijo oso, ¿sale? Para el siguiente vamos a utilizar el sufijo oso únicamente. Para el que sigue vamos a indicar el sufijo ico, mientras que para el más grandote vamos a tener el prefijo per seguido del sufijo ico, como el permanganato sódico, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos al cloruro férrico. Esta es la nomenclatura tradicional. Tenemos a la nomenclatura por atomicidad o sistemática. Nos dice: para nombrar compuestos se utilizan prefijos que indican la atomicidad, o sea, el número de átomos de cada clase, de los elementos que están formando al compuesto. Según la cantidad de elementos utilizaremos prefijos o sufijos como mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, enena, deca, dependiendo de cuántos tengamos. Ejemplo: tricloruro de hierro. Tenemos el ejemplo FeCl3, que nos indica que hay 3 cloros en esta molécula unidos a un átomo de hierro, tricloruro de hierro.
Y tenemos también a la nomenclatura por numeral o nomenclatura stock. Esta es mucho más fácil de entender, chicos. Al lado del nombre del compuesto tenemos un paréntesis con el cual nosotros vamos a indicar el número, con número romano, de la valencia con la que esté trabajando. Cloruro de hierro, por ejemplo, entre paréntesis 3, para especificar que el cloro, en este caso, va a tener el número 3 debido a la valencia del hierro. Bien, podemos tener compuestos binarios, muchachos. Los compuestos binarios van a ser aquellos que se encuentren formados por al menos dos elementos. Tenemos hidruros metálicos e hidruros no metálicos. En el caso de los hidruros metálicos encontramos al hidrógeno unido generalmente a un metal, y para escribir la fórmula primero escribimos el símbolo del metal y después con un subíndice el del hidrógeno, el número del metal, por ejemplo, primero, y después la valencia o la cantidad de hidrógenos que tengamos. Podemos también tener hidruros no metálicos, y en estos compuestos el hidrógeno actúa casi siempre como un elemento con un estado de oxidación de 1 positivo o más 1, dado que la mayoría de las veces es menos electronegativo que el otro no metal que lo acompañará. Por ejemplo, el oxígeno, por ejemplo, el cloro, por ejemplo, muchos otros elementos que se unen bastante bien con el hidrógeno. A su vez, este no metal únicamente va a actuar con el menor estado de oxidación que posee, ya que no puede actuar con más, ¿cierto? Nada más tenemos al hidrógeno con un electrón por ahí. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el flúor y el hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, el cloro y el hidrógeno, o el azufre y el hidrógeno también. En este caso son hidruros no metálicos. De este lado tenemos algunos otros ejemplos con los tres diferentes tipos de nomenclatura que podrían tener. Por ejemplo, HLI podemos verlo como hidruro de litio en la nomenclatura tradicional, podemos verlo como monohidruro de litio en la nomenclatura sistemática, o como hidruro de litio entre paréntesis 1 en la nomenclatura en stock. Aquí también podemos ver todos los otros ejemplos que tenemos, donde nos especifican, ya sea de una manera, con prefijos o sufijos, o con un número, con qué valencia está trabajando el elemento en esta molécula en específico. Acá tenemos algunos otros hidruros, en este caso la fosfina, arsemanina, el borano, el amoníaco, el silano, el metano, compuestos, algunos de ellos orgánicos, que tienen este tipo de nomenclatura también, con prefijos y sufijos, o terminaciones le podemos decir. De otro lado tenemos también a los óxidos, podemos tener óxidos básicos u óxidos ácidos. Por ejemplo, el óxido básico va a ser el resultado de la combinación de un elemento metálico y un oxígeno. El carácter básico de estos es principalmente por la reacción con ácidos para dar como productos las sales y agua generalmente. Y los óxidos ácidos resultan en la combinación de un metal y el oxígeno, y en este caso se caracterizan porque reaccionan con el agua para formar oxiácidos. Tenemos por acá algunos ejemplos como el óxido de mercurio, de plomo, de hierro, con sus diferentes valencias y con el diferente tipo de nomenclatura, como óxido de mercurio 1 y 2, o óxido mercuroso o óxido mercúrico, dependiendo de si está trabajando con su valencia mayor o menor. Vemos que tiene la terminación oso cuando tiene la valencia más pequeña y la terminación ico cuando tiene la valencia más grande. En el mismo caso pasa con el plomo, el hierro, etc. Ejemplos de algunos de estos tenemos al óxido de zinc, óxido de aluminio, que es por ejemplo los rubíes, y el óxido de calcio. Tenemos también compuestos ternarios, muchachos, como los hidróxidos, compuestos ternarios constituidos por un elemento metálico y el oxígeno, y aparte el hidrógeno también. Se obtienen a partir de la oxidación de una base correspondiente al sumarle una molécula de agua. En este caso tenemos un óxido básico y tenemos después este reaccionando con el agua, por ejemplo en este caso óxido de sodio reaccionando con agua para formar hidróxido de sodio. Vemos aquí que lo que ha pasado es que ese hidrógeno del agua se ha unido a la molécula que ya teníamos de óxido de sodio, formando el OH o hidróxido y liberando nada más el oxígeno que quedaba restante en el agua. Acá tenemos algunos de estos, también son ejemplos como el óxido de aluminio, óxido de magnesio,
y demás, ¿no? Fichas técnicas. Y por último tenemos los oxiácidos, compuestos ternarios formados por un elemento no metálico, por ejemplo el hidrógeno y el oxígeno, y se obtienen a partir de la oxidación ácida o anhídrida correspondiente de sumarle una molécula de agua. Acá tenemos, por ejemplo, al trióxido de azufre, por ejemplo, lo podríamos ver, que reacciona con el agua para formar el ácido sulfúrico, H2SO4. Y por último, tenemos también a los ácidos meta, piro y orto, dependiendo de la cantidad o de si está reaccionando con una, dos o tres moléculas de agua. Por ejemplo, acá tenemos la formación de diferentes ácidos, por ejemplo, ácido metafosforoso, ácido pirofosforoso o ácido ortofosforoso, dependiendo de si tenemos una, dos o tres moléculas de agua reaccionando con esta molécula. Oxosales también se me estaban pasando, resultado de neutralización completa de un ácido con un hidróxido. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, HCl, reaccionando con el hidróxido de sodio, que es también una base muy fuerte, tiene una reacción bastante agresiva, pero la neutralización de esto da lugar a las oxosales. En su fórmula no aparecen átomos de hidrógeno ni grupos hidroxilo. Estos son algunos de los ejemplos. Tenemos aquí ácido y hidróxido, o un hidróxido en este caso para formar sal y agua. Tenemos en este caso también hidróxido de hierro reaccionando con ácido sulfúrico. Tenemos hidrácidos e hidróxidos que también nos dan sal con agua. Y también tenemos ese es hidruro de azufre reaccionando con hidróxido de potasio. Interesante esa reacción, muchachos. Bueno, estas son algunas de las formaciones que podemos nosotros ver. El día de la próxima semana que nos toque clase vamos a platicar también acerca de cómo va uno, si primero se especifica la posición del positivo y después la posición del negativo, y entenderemos también algunas otras reglas o algunas otras particularidades importantes que deberíamos de conocer acerca de la nomenclatura de estos compuestos. Espero que tengan una buena semana, pásenla muy bien, cuídense mucho, adiós.